Nuevamente un saludo muy especial a todos nuestros seguidores y fieles oyentes de nuestro canal, tanto en YouTube como en Facebook. Un saludo muy especial a la Iglesia Bautista Shalom y a las iglesias filiales, tanto en Zacapa como en Guazacapán, en Santa Rosa y en otras áreas. También, hermanos, queremos saludar de manera muy especial a Canal TV 15 de Chiquimulía. Muchas gracias por estar transmitiendo nuestros estudios y nuestras predicaciones. Saludes también a sus fieles oyentes. Hermanos, deseamos una bendición muy especial. Hoy nuevamente estamos con nuestro estudio del libro de Marcos. Estamos por terminar Marcos. Estamos en el capítulo 15 y estamos el día de hoy en la primera parte. Quiero recordarle que este es un estudio bíblico exegético, versículo por versículo, y también hacemos un análisis a través de un acróstico que se llama época. Y les recuerdo que la E es un ejemplo a seguir, la P es una promesa a reclamar, la O es un mandamiento a obedecer con la O, la C es un pecado a confesar y la A es un cambio de actitud. Hermanos, estamos orando también por toda Guatemala, por el gobierno, por nuestros fieles oyentes. También saludamos a gente desde Honduras. Allá en Honduras también nos están viendo nuestros programas, en California, en Tennessee, en Colombia. Dios les bendiga, hermanos, estamos orando por todas las familias, por todos los hogares, que Dios nos cubra de esta peste destructora. Bendecimos el nombre de Jesús y hemos orado en nuestras casas para que no solo Dios pueda bendecir su vida, protegerle de esta pandemia, sino también que Dios le ministre a través de este estudio. Así es de que gracias, hermano, y sin más preámbulos vamos a comenzar en Marcos capítulo 15, versículo 1. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Aquí hay un pecado a confesar. ¿Cuál es el pecado a confesar en este caso? Bueno, conspirar para matar a un inocente es pecado, hermanos. Para los judíos, estando bajo la ocupación romana, no les era permitido ejecutar a nadie por muy culpable que fuera. En el caso de Jesús, Jesús era inocente y los judíos astutamente planifican que se lo entregan al Imperio Romano con el pretexto de que le han puesto cargos que ellos no tenían en contra de Jesús. Entonces, ¿por qué hacen ellos este tipo de cargos y de entregarlo al Imperio Romano? Porque si finalmente el Imperio Romano lo ejecuta, ellos pueden distanciarse políticamente y decir, nosotros no lo ejecutamos, fue Roma quien lo ejecutó. Porque Jesús ya había adquirido mucha popularidad. Y también quiero decirle, y en el estudio lo vamos a ver, que ¿por qué no había gente que defendiera a Jesús cuando Jesús dice a quién crucifica? Lo vamos a ver en el estudio. ¿Por qué no hubo gente que pidiera su inocencia, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, por otro lado, mire lo que dice la Biblia. Vamos, el estudio exegético es lo que dice la Biblia. Muy de mañana. ¿Por qué dice muy de mañana? Porque ellos habían celebrado un juicio en la mera noche. En la mera noche. Esta es ya una segunda vez que ellos se reúnen y se reúnen antes de que salga el sol. ¿Por qué antes de que se salga el sol se reúnen ellos? Porque los magistrados romanos, o en el caso así como Pilato, cuando juzgaban a alguien, ellos lo hacían en las primeras horas del sol. Él se sentaba en su magisterio y desde ahí él tenía que juzgar, ¿verdad? El otro pecado es llevar a Jesús como que es un delincuente, hermano. Dice que lo llevaron a Jesús atado y se lo entregaron a Pilatos. Ellos no tenían en realidad pruebas para condenarle, pero ellos astutamente hacen esto, ¿verdad? Y la acusación que presentaron era que él afirmaba ser rey de los judíos.
cosa que Jesús nunca dijo. Es más, Jesús, las veces que quisieron hacerlo rey, él no dejó, siempre se les escabulló. O sea que Jesús nunca quiso ni siquiera que lo nombraran rey, pero ellos lo están acusando de esto. Ahora, él dijo, escuche, cuando termina Marcos capítulo 14, ¿qué le pregunta el sumo sacerdote? ¿Eres tú el Hijo del Dios viviente? ¿Eres tú el Cristo? ¿Qué le estaba preguntando? Si él era el Mesías. Porque si él era el Mesías y si está preguntando que si él es el Hijo del Dios viviente, él es Dios. Él es Dios. Entonces, este cargo, por supuesto, no para los romanos no tenía ninguna importancia. Ya lo vamos a ver por qué. Pilato, entonces, ya está en manos de Pilato ahora, y Pilato, versículo 2, Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Y él respondiendo le dice, tú lo dices. La acusación presentada a Pilato era que se había proclamado rey. Como dije, al final del capítulo 14, él dice, ¿eres tú el Cristo? ¿Eres tú el Hijo del bendito? Él dice, yo lo soy, y desde ahora me veréis. Dice que yo voy a venir con todo el poder, con toda la gloria. En otras palabras, le están preguntando si él es el Mesías, si él realmente es Dios. ¿En dónde está la diferencia que le presentan de acusación a Pilato? Que hacia Pilato le dicen, mira, este señor dice que él es Dios. Pilato se hubiera abostezado así, dice, ¿y cuál es el problema si nosotros tenemos cientos de dioses? Para Pilato no hubiera sido ningún problema que le presentaran eso, ¿verdad? Pero los judíos le dicen a Pilato que él se está proclamando rey, como quien dice, mira, este quiere usurpar el trono que solo le corresponde a César. Ahora, aquí hay un gran pecado, hermanos. Porque el pueblo de Israel siempre había reconocido como su único rey al soberano Dios del universo. Por eso es que ellos, si usted ve desde el Antiguo Testamento, ellos no tenían reyes. Es hasta con Saúl que ellos eligen un rey. Y cuando Samuel se molesta porque le dice, me han despreciado a mí, no, le dice Dios. No te han despreciado a ti, sino a mí. Ya no quieren que yo sea su rey. Entonces, a partir de ahí es que ellos empiezan a tener reyes. Pero en toda la historia de Israel no había un sistema de gobierno a través de reyes, sino que era una teocracia. Teos es Dios y cracia es el gobierno de Dios, ¿verdad? Es como cuando se usa la palabra democracia. Demos es pueblo y cracia es gobierno, el gobierno del pueblo, ¿verdad? Aunque eso es, entre comillas, el gobierno del pueblo, ¿verdad? Pero eso significaba, hermanos, ¿verdad? Para entenderlo, ¿verdad? Entonces, por eso es que Pilato le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? A lo que él contestó, tú lo dices, yo nunca lo he dicho, ¿verdad? Nunca he asumido esa posición, ¿verdad? Así de que quien lo está afirmando eres tú. Para que quede claro, hermano. Número 3. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. ¿Por qué le siguen acusando? Porque ven que no han pasado ahí, ¿verdad? Porque Pilato dice, yo no encuentro aquí nada, ¿verdad? Entonces dice, y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Los judíos sabían que Pilato era una persona muy cruel y despiadada, así dice la historia, y que él no tendría piedad en condenar a Jesús y golpearlo, azotarlo, etcétera. Él no hubiera tenido piedad absoluta de nada con Jesucristo y luego lo hubiera mandado a crucificar públicamente. Por eso es que ellos le enumeran cualquier cantidad de cargos en contra de Jesús. Ahora, Marcos no dice cuáles son las acusaciones, pero gracias a Dios, Lucas en el capítulo 3 sí nos dice que eran las cosas de lo que lo estaban acusando. Y dice que le decían, este hombre pervierte a la nación, ha prohibido que se den tributo a César. Jesús nunca dijo eso. Jesús dijo que había que respetar la autoridad. Jesús dijo, dad al César lo que es del César. Es más, le dice un día al mismo Pedro cuando van a cobrar los impuestos, ve a pescar un pescado, agarra el pez y de la boca sácale una moneda y con eso paga tus impuestos y los míos. Jesús nunca dijo que no había que pagar impuestos.
Y luego, y se recuerdan que lo vimos también cuando vimos la explicación de dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Dimos la explicación porque Jesús está diciendo que sí hay que pagar impuestos. Y por supuesto, ellos lo que deseaban era que Jesús fuese condenado. Y él finalmente él dice que es el rey de los judíos, ¿verdad? Aquí mismo en Lucas, Pilato le pregunta si él es el rey de los judíos y Jesús nada responde. Entonces Pilato es cuando él contesta: no encuentro delito en este hombre. No hay de qué acusarle a este hombre. Entonces los judíos vuelven a contraatacar y dicen, eso está en Lucas y en los otros evangelios, hermanos, dicen ellos: alborota al pueblo, desde Galilea hasta acá. Ahora, ¿por qué ellos dicen alborota al pueblo? Porque como quien dice sedición. Él es una rebelión, él es como un guerrillero, diríamos aquí en Guatemala, ¿verdad? Un revolucionario que no quiere el imperio romano, ¿verdad? Y además ningún judío quería el imperio romano, pero ellos eso es lo que le están presentando: complota contra el imperio. Esa sería la palabra, la traducción correcta. Acá le vuelve a preguntar Pilato: ¿eres tú de Galilea? En Marcos no está, pero en los otros evangelios está. Entonces lo manda con Herodes. Esa parte Marcos la omite. ¿Por qué Marcos no nos cuenta esto? Porque Marcos lo que trata es dar una historia sucinta, un resumen de cómo fueron condenando a Jesús. Permítame decirle una cosa que quizás no le he dicho en todo el estudio del libro de Marcos y que estamos por terminar. Marcos es un libro para los nuevos creyentes, porque Marcos es un libro para ser discipulado uno. Por ejemplo, Marcos, como solo tiene 16 capítulos, usted al principio le dicen a uno: lea medio capítulo diario, y en un mes va a leer el libro de Marcos. El siguiente mes le dicen: ahora lea un capítulo diario, ahora trate de leer 3 capítulos diarios hasta que usted ya se sepa bien Marcos, porque Marcos es un evangelio muy lindo, hermanos, para cuando uno comienza en el evangelio, para aprender más de la vida de Jesús, de su amor por nosotros. Entonces, Marcos no nos cuenta estos detalles que los otros evangelios sí comentan, pero sigamos adelante con la tónica que lleva Marcos, versículo 4. Y otra vez le pregunta a Pilato diciendo: ¿nada me respondes? Mira de cuántas cosas estos te acusan. Mas Jesús ni aún con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Mire qué lindo esto, hermano. Este es un ejemplo a seguir en la vida de Jesús. ¿Cuántas veces hay gente que nos acusan de un montón de cosas? Mire, yo, gracias a Dios, voy a cumplir en estos días 38 años de ministerio, hermanos. Se dice muy fácil, pero son 38 años de estar sirviendo al Señor, hermanos. Y en estos 38 años yo he recibido cualquier clase de acusaciones, que usted no puede tener la menor idea de cuántas cosas me han acusado en 38 años, hermano. De todo, de todo. ¿Para qué lo digo aquí? Pero usted se podrá imaginar de qué no me han acusado. Y recuerdo que un día un pastor ya bastante grande me dijo, porque yo le dije: mire, me defiendo, no me defiendo. Él me dijo: no se defienda, me dijo. Nosotros los cristianos, los pastores, es Jesús quien nos tiene que defender, me dijo. Si Él no nos defiende, ¿para qué se defiende usted, me dijo? Así que, hermano, yo creo que aquí es un ejemplo a seguir. Cuando lo estén acusando a usted de 1000 cosas, no se defienda, hermano. Ahí deje que Dios lo defienda a usted. Y escucha, aquí está la enseñanza de este ejemplo a seguir. Pilato seguramente había tenido centenares de hombres acusados en su presencia. Y estos hombres lucharon vehementemente, diciéndole miles de cosas a Pilato para que no los mandaran a la muerte ni a la cruz. Pero había algo diferente en Jesús que Pilato le sorprendió. Por eso la Biblia dice que él se maravillaba. El silencio, la dignidad con que Jesús le habla. Y hermanos, permítame decirle que Marcos lo omite, pero Juan capítulo 18 nos da luz de las palabras que Jesús le dice. ¿Eres tú realmente rey? Yo para esto he nacido, dice el Señor. Imagínense con qué dignidad el Señor Jesús le ha de haber respondido a Pilato diciendo: ¿eres tú rey? Yo para esto he nacido, dice.
Nuestro Señor nació para ser rey, hermanos. Nuestro Señor nació para morir por nosotros, pero también para sentarse en el trono de gloria, hermanos. Yo para esto he nacido, dice Jesús. Y hermanos, con qué dignidad Jesús se ha de haber parado ante Pilato para que Pilato se maraville, porque Pilato está maravillado. Por otro lado, en el Imperio Romano, si una persona se defendía, la ley no se defendía, la ley se inclinaba del lado de los acusados. Pero los romanos en manera alguna no querían acusar a nadie que no tuviese defensa o que no tuviese testigos. A Jesús no le permiten testigos, a Jesús solo lo llevan y le dicen: este hombre es culpable, y es culpable de proclamarse rey. Entonces Jesús tenía el derecho de defenderse, pero Jesús no se defiende. Jesús dice que se calla. Entonces eso maravilla más a Pilato. ¿Por qué lo maravilla? Porque era evidente que Pilato no quería condenar a una persona inocente. Pilato en realidad no lo quería, porque los mismos evangelios, todos los 4 evangelios coinciden en que Pilato dice: este hombre es inocente, no hay nada de qué acusarle. Ahora, en la parte que viene es cuando Jesús es sentenciado a muerte, y eso está en Marcos, está en Lucas y también está en Juan, hermanos. Versículo 6. Muchos hermanos me han preguntado: mire, hermano, ¿por qué no explica todo el capítulo completo? Ay, hermanos, hay tanto que decir en cada versículo y en cada pasaje que sería... De hecho, lo trato de hacer lo más corto posible, porque hay antecedentes históricos, teológicos, hay de todo de qué explicar, hay doctrina en cada uno de los versículos y no alcanza el tiempo. Tratamos de hacerlo lo más corto posible, hermanos. Versículos 6 y 7, vamos a ir rapidito. Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaban un preso, cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Marcos no nos cuenta que Jesús ya había sido llevado ante Herodes y ya había venido de regreso. Herodes allá lo había tratado mal. Dice que se había alegrado de verlo porque desde qué tiempos quería verlo. Entre comillas, quería verlo, porque si usted quiere ver a alguien, va y lo mira. Nunca tuvo interés de estar frente a Jesús. Y lo que hizo fue injuriarlo, golpearlo, azotarlo. Y Pilato, hermano, sabe que regresa y que es inocente y que no encuentra razón para condenarle. Pero lamentablemente Pilato tiene una brasa en sus manos, porque él o hace lo moralmente correcto en liberar a Jesús, o hacerlo convenientemente político para el imperio. Pilato tiene esta brasa: o hace lo moralmente correcto, o hace lo incorrecto, pero políticamente acertado para el imperio. Y así muchas veces le va a tocar tomar decisiones a usted. Usted tiene que tomar una decisión en la vida, si hace esto o hace aquello, y usted sabrá si hace lo espiritualmente, lo moralmente correcto, o lo que a usted le conviene. Número 8. Y viniendo la multitud comenzó a pedir que se hiciese como siempre les habían hecho. Y acá es donde comienza la presión política por la cual Pilato se ve inclinado a lavarse las manos. De hecho, Juan registra que le dice a los judíos: ¿por qué no lo juzgan ustedes? ¿Por qué no lo condenan ustedes? Y ellos muy apropiadamente le contestan: es que nosotros no podemos condenar a nadie bajo el imperio. Ahí sí les convenía decir que estaban bajo el imperio, ¿verdad? Porque quieren salir como angelitos en todo este proceso si un día el pueblo les reclama. Y ustedes recordarán que Pedro en el libro de Hechos les dice: ustedes condenaron, dice, al autor y consumador de la fe. ¿Por qué nos echas en la sangre de este hombre? Dice, a ellos lo habían mandado a matar, ¿verdad? Ahora, Pilato está contra la espada y la pared. Y aquí la pregunta es: ¿y usted qué hubiera hecho si usted fuera Pilato? ¿Qué va a hacer usted con Jesús? ¿Lo acepta o lo rechaza? ¿Lo recibe en su corazón o lo condena? Esa es la misma decisión de nosotros ahora. Pilato la tuvo que tomar en aquel momento, ahora es usted quien la tiene que tomar. Versículo 9. Y Pilato le respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos?
¿Actuará usted como Pilato? En vez de tomar la decisión, ¿dejará usted que tome la decisión otro por usted? No permita que la presión haga que usted tenga que tomar una decisión por medio de otras personas. Usted y yo somos responsables de tomar nuestra propia decisión. La presión de los amigos, de los compañeros, sea uno joven, sea uno adulto, sea lo que sea, uno no debe tomar decisiones bajo presión de otras personas. La única presión que usted debería tener es de hacer lo correcto, lo santo, lo justo, lo íntegro y lo sensible a la voz del Espíritu Santo. Versículo 10. Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Ahí está. O sea, Pilato seguramente tenía su servicio secreto, tenía sus informantes, y dice, porque conocía, dice, ya sabía Pilato, que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Si usted nota claramente, la Biblia de manera clara, precisa, dice que Pilato sabía la verdad, pero tiene miedo a hacer lo correcto. Pilato no tiene el valor de hacer lo correcto. ¿Lo tendrá usted? ¿Cuántas veces nosotros sabemos qué es correcto y qué no es correcto y no lo hacemos? ¿Le creerá usted a Jesús o le va a creer usted al pueblo? ¿A quién le cree usted? Es una decisión que usted y yo debemos tomar. Versículo 11. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase, más bien a Barrabás. Aquí hay un pecado a confesar. Incitar a otros al mal es un pecado. ¿Por qué? Porque prefirieron que se liberara a un culpable que a un inocente. Claro, Barrabás es el claro ejemplo para nosotros de que Jesucristo murió en la cruz por el pecador. Así como murió por nosotros, Barrabás es el primerito ahí que se salva antes de que cualquier otro. 12. Respondiendo Pilato, les dijo otra vez, ¿qué pues queréis que os haga al que llamáis rey de los judíos? Aquí es un cambio de actitud. Nuevamente vemos que Pilato no asume su responsabilidad, que es un cobarde, que es un mano floja. Quizás nunca Pilato había sido así delante de Jesús, delante de ningún acusado. Pero por primera vez delante de Jesús, Pilato se acobarda. ¿Ustedes creen que en otras oportunidades no llegó el Sanedrín para tratar de librar a alguna persona que estaba siendo acusada por Roma? Mira, no lo acuses, o una presión de todo un pueblo, suéltenlo. Y Pilato dijo, yo lo condeno, ¿y quién me manda a mí? Si yo soy Roma, yo tengo el imperio en mi mano. Pero aquí vemos, claro, por razones lógicas que los cristianos sabemos que estaba escrito que se iba a cumplir, que el Señor iba a morir. Pero vemos que Pilato se lava las manos, hermanos. ¿Y cuántos de nosotros por mano floja, por cobardes, no tomamos la actitud correcta? Quizás usted tampoco es así. Quizás usted es una persona muy recia de carácter, pero resulta que ante Jesús se acobarda. Resulta que ante Jesús no toma la decisión que usted debería tomar, ¿verdad? Versículo 13. Y ellos volvieron a dar voces, crucifícale. Aquí está la pregunta que le dije desde el principio. ¿Por qué no había nadie a favor de Jesús? Bueno, si nosotros nos recordamos o nos percatamos, ¿por qué no había gente aquí que había presenciado los milagros de Jesús? Recuerde que ellos lo fueron a capturar de noche. ¿Y con quién lo fueron a capturar? Dice que era un montón de gente que llevaba palos, que llevaba armas, y fue una gran cantidad de gente que pagado, instruido por el Sanedrín. Esta misma gente es la que se quedó en el patio. Ahí los criados, los alguaciles, todo el mundo, toda esa gente se quedó ahí en el patio. Y seguramente atrajeron más gente para en la mañanita. A primera hora que hacen, lo llevan con Pilato. Ahora, no es que la gente estuviera pendiente, cada uno probablemente estaba en su trabajo. Recuerde, quiero decirle que ese día era la Pascua. No es que la gente iba a estar lista para irse a meter al pretorio romano. Ir al pretorio romano era contaminarse, y si se contaminaban no podían celebrar la Pascua de manera, digamos, como decía la ley. Entonces
Toda la gente que actuaba espiritualmente correcta no iba a estar pendiente de ir a las 6, 7 de la mañana a irse a meter al pretorio. Entonces necesitamos comprender por qué es que no hay gente aquí que esté a favor de Jesús. Toda la gente que estaba aquí era la gente que el Sanedrín estaba moviendo. Ahora, por eso es que Pilato se sorprende. Porque si Jesús está siendo acusado de sedición, de revolucionario, de complotista contra el imperio, lo más probable es que el pueblo, a la hora de presentarlo a Pilato, ¿a quién quieren que lo suelte? Que la gente dijera: suelten a Jesús, y él es el que quiere liberarlos del imperio. Entonces Pilato se la juega y dice: bueno, que el pueblo lo escoja porque este es su rey. Pero la novedad es que no va. Y por eso les pregunto, Pilato les decía: ¿qué mal ha hecho? Dice, versículo 14. ¿Qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más fuerte, dice: crucifícale. Aquí nuevamente hay una actitud a cambiar. Debemos asumir nuestra responsabilidad siempre, porque la mayoría de nosotros tendemos a colocar las culpas sobre otras personas, tendemos a desplazar, tendemos a quitarlo. No, lo que pasa es que si yo hubiera nacido en tal parte, si yo hubiera tenido un papá así, si a mí me hubieran dado tal cosa, nosotros siempre tenemos una excusa y nunca asumimos la responsabilidad. Si Pilato sabe que Jesús es inocente y no encuentra culpa en él, ¿por qué tiene que preguntarle al pueblo? ¿Por qué tiene que preguntarle usted a otra persona? Simplemente con su autoridad Pilato puede y debe soltar declarando inocente a Jesús. Pero no lo hace porque no quiere asumir la responsabilidad, sino que actúa cobardemente y complacientemente. Muy bien, ¿y qué más podemos decir? Bueno, mire, veamos lo que dice el 15. Y Pilato, escuche esto, ya ve, para que usted vea que él es complaciente. Y así muchas veces nosotros, por complacer a nuestros compañeros, paramos haciendo cosas negativas. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, ahí está claro, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarle para que fuese crucificado. Que hay otro pecado a confesar. Condenar al inocente y soltar al culpable es pecado. Nosotros no podemos coquetear con el mal, nosotros tenemos que definirnos. Y muchas veces nosotros necesitamos tomar el partido correcto, y por no ser impopulares a veces queremos complacer a la demás gente, por llevarnos bien con la gente, por tal de que digan que nosotros somos open mind, dicen ahora los jóvenes, de mente abierta, que somos complacientes, que somos este tipo de persona que no interviene en la vida de otra persona. Pero no, hacer lo correcto es hacer lo correcto siempre, y eso no hay manera de evadirlo, hermanos. Y lo correcto es que nosotros nos inclinemos por la verdad, por lo santo, por lo justo, sin importar el precio. Versículo 16. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es en el pretorio, y convocaron a toda la compañía y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas. Aquí hay un pecado a confesar. Muchas veces nosotros tenemos acumulada tanta maldad en el corazón que solo estamos esperando la oportunidad para sacarla. Jesús ya había experimentado hasta este momento toda clase de vejámenes. Es interesante que dice aquí la Biblia que convocaron a toda la compañía. ¿Por qué los soldados que se les ordena azotar a Jesús tienen que convocar a toda la compañía? ¿Es porque ellos querían decir: miren qué injusticia la que hacen con este hombre? ¿O porque ellos quieren soltar toda su maldad? Es evidente que desean burlarse, ya que lo visten de púrpura. Algunos historiadores afirman que pudo haber sido una vestimenta raída que algún soldado tiró, algún capitán tiró, o alguna capa de algún funcionario vieja o vetusta de alguien que estaba allí, y se la pusieron únicamente con el propósito de burlarse. Recordemos que los reyes de aquel tiempo vestían, la realeza
vestía de púrpura, ¿verdad? Por otro lado, vemos la maldad en fabricar de manera inmediata una corona de espinas, que es un alcance de burla y maldad, y sinceramente no sé si lo puedo decir, pero es una mezcla de sadismo, hermanos. El ponerle una corona de espinas era una mezcla ya de sadismo. Ahora, también teológicamente, doctrinalmente, es importante decir que esta es la cosecha de los cardos y espinos por causa del pecado. Recuérdese que el pecado de Adán trajo la maldición al mundo. ¿Y cuál era la maldición? Cardos y espinas. Y por eso es que Jesús, la corona de espinas es un ministerio para Jesús. Jesús tiene que cargar con la cosecha de cardos y espinas de Adán y Eva. Adán y Eva no cosecharon cardos y espinas. Ni aún el sinvergüenza de Caín, hermanos. Pero ese es el precio que Jesús está pagando de nuestros pecados, de nuestra culpa. ¿Y dónde está eso? Génesis 3, 18 al 20. Versículo 18, ya estamos por terminar, hermanos. Solo tenemos ya 3 versículos y vamos a terminar el día de hoy, ¿verdad? 18, comenzaron luego a saludarle: salve rey de los judíos. Aquí es una actitud a cambiar. Burlarse de los demás en nuestra cultura es muy común, hermanos. Aquí en Guatemala y en muchas partes de México para abajo, hermanos. Nos gusta hacer muchas bromas, muchos chistes. Y si no, vea un ejemplo en las redes sociales. El presidente de Guatemala sale diciendo hoy en la noche algo, al día siguiente es una gran cantidad de memes y de burlas y de que él dijo y hasta señas y cosas acá. Ahora, no es prudente estarse burlando de la gente, hermanos, porque el problema de hacer chistes con el propósito de destruir la autoestima de la persona, de denigrarla, de destruir su espíritu, eso sí es pecado, hermanos. Cuando yo no digo que usted bromee con otra persona, que aún le ponga apodos, no, yo eso no, sinceramente no lo veo como un pecado. ¿Por qué, hermano? Porque Jesús mismo le cambió de nombre a, por ejemplo, Pedro. Pedro se llamaba Simón. Los otros hermanos estos que le dijeron: Señor, ¿quieres que descienda fuego del cielo? Boanerges les puso, voz del trueno. O sea, Jesús lo con mucho cariño. Y usted sabe y entiende cuando una persona le dice un apodo, le dice una expresión con cariño, pero con el deseo de destruir la autoestima, el corazón, el alma de una persona, de denigrarla, eso sí es pecado. Y acá el deseo de ellos era destruir a Jesús. Y por supuesto se cumple lo que dice Isaías 53:3, porque deseaban ellos menospreciarlo. Mas él herido y menospreciado fue, dice la Biblia. 19, y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían. Ponga atención a esto. Y puesto de rodillas le hacían reverencia. Aquí es un pecado a confesar. El hacerle daño a otra persona con saña sin que nos haya hecho nada, eso es pecado, hermanos. Por supuesto, aquí era el cumplimiento de todo Isaías 53 del versículo 1 en adelante. Mire, por ejemplo, lo que dice el versículo 6. Entregué mis espaldas a los que me golpeaban, como en el dibujo, y mis mejillas a los que me arrancaban la barba, mesaban la barba, dice otra versión. No escondí mi cara de las afrentas ni de los escupitajos. Según el verbo con que está escrito aquí, dice: y le escupían. Dice el verbo con que está escrito en griego es que era un escupida tras escupida continua. ¿Cuántos soldados de la compañía lo escupieron, hermanos? Hermanos, cuánto dolor pudo haber cargado nuestro Señor por nosotros, y Él cayó. Él enmudeció. Dice: yo puse mi mejilla, dice, puse mi barba, puse mi espalda. No se quejó, hermano. Versículo 20, y con esto vamos a terminar. Después de haberle escarnecido, le desnudaron. Y aquí hay todo un fundamento doctrinal. Este es un ejemplo a seguir, por supuesto. Pero después de haberle escarnecido, dice, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Aquí estamos terminando. Pero miren, pues, el desnudarle, él fue desnudado para que nosotros fuésemos cubiertos con su sangre, para que nosotros no tengamos desnudez ante Dios. Por eso es que nosotros nos vamos a vestir de lino fino en las bodas del Cordero.
Cuando nosotros estemos en la presencia de Dios, nosotros vamos a estar vestidos, porque Él lo desnudaron. Él fue avergonzado para que nosotros no seamos avergonzados. La abnegación de Jesús, el inmenso amor que Él demostró por nosotros, al no quejarse, al soportarlo todo, por amor, por misericordia de nosotros. Nosotros nunca, nunca, nunca lograremos comprender en este mundo, mientras vivamos en esta carne, el precio que Él pagó, el sacrificio que Él pagó en la cruz. Cuando estemos en su presencia, entonces vamos a ver la magnificencia de su gloriosa presencia y de su santo reino. Ahí es donde nosotros vamos a terminar de comprender todo ese sacrificio. ¿Cuál es el desafío de esta parte de Marcos capítulo 15? Es ser más como Jesús y menos como nosotros. Ser más espirituales y menos carnales, más perdonadores que vengativos, más dadivosos y caritativos que avaros, más amorosos y cariñosos que odiosos, más honestos que deshonestos, más razonables que irascibles, más comprensivos que intolerantes, más solícitos o diligentes que negligentes, más serviciales que desconsiderados, más sensibles que insensibles. Podría seguir una gran cantidad de cosas, pero usted sí sabe, hermano, en qué parte tiene que cambiar. Usted y yo sabemos cuál es la parte que nosotros necesitamos cambiar en nuestra vida. Así de que hasta aquí estamos con Marcos, este es nuestro desafío. Y hermanos, estamos preguntando tanto en nuestra página de Facebook como aquí, ¿qué libro quiere que estudiemos? Porque ya vamos a terminar Marcos. Quiere que estudiemos Romanos, quiere que estudiemos Apocalipsis. Ya hay algunos que nos han escrito, ¿por qué no estudiamos Apocalipsis por los tiempos que estamos viviendo? Pero escríbanos o coméntenos en el Facebook y diga, a mí me gustaría que estudiemos Romanos, ¿cómo se llama? Apocalipsis o cualquier otro libro. Y el libro que nos pidan que estudiemos, que gane la mayoría, lo vamos a estudiar, hermanos. Que Dios les bendiga, dele like, compártalo por favor, suscríbase. ¿Cómo hace uno para suscribirse? Con un correo. Se tiene que inscribirse con un correo ahí en YouTube y en Facebook, pues. Obviamente tener su propio Facebook, ¿verdad? Pero compártalo, hermano. Esto puede ser de gran bendición para su vida y para otros. Déjeme decirle que recibo mensajes de personas no creyentes. He estado recibiendo comentarios de gente no creyente y me dice, mi mamá me mandó yo no soy creyente y me conmueve mi corazón ver estos estudios. Usted puede ser un misionero en estos tiempos, hermano, enviándole esto a otra persona. Una persona puede venir a los pies de Cristo y será una perla que usted tendrá en su corona, hermano. Que Dios le bendiga y que le guarde sobre todo de esta peste destructora. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, hermanos.